Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos con el programa La Medium. Hoy pues le tengo un programa especial donde quizás en muchos programas, en diferentes entrevistas que hay y que entrevistan a diferentes mediums que cuentan personalmente su historia, ¿no? Cada uno se presenta y cuenta que cómo empezó su mediunidad, qué es de su vida y todo eso. Pero hoy quiero hacer algo distinto, algo que quizás no lo hayan tocado en ningún lado, en ninguna entrevista con nadie, con ninguna medium, ningún medium. Es de adentro, de dentro de la casa, la convivencia con una medium. Y bueno, para esto le he traído a mi esposo para que él pueda contar su experiencia, cómo es vivir con una medium. Eh, Vamos a ir hacia atrás. Les presento a Helbert Riega. Él es mi esposo que me viene acompañando en esta misión. Trabajamos juntos y bueno, juntos también vamos creciendo con el mundo espiritual. Hola Helbert, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí. Normalmente yo he estado en otro tipo de entrevistas. Sí he estado con Margarita en entrevistas como pareja de la medium, pero en otro contexto, como el tema de los Warren y todo eso. Y yo, como los que me conocen saben, como artista, como cantautor y como coach, como conferencista, ¿no? Básicamente como showman, que es lo que normalmente he hecho a lo largo de mi trayectoria. Pero mira cómo es, dice que es Caja Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Y yo estaba que me decía hace rato, hace tiempo me decía, y bueno, el productor también que ahorita no está por aquí, nos decía, ¿por qué no lo entrevistas a él? Pero bueno, quería darle cierta prioridad a varios invitados que han habido y esta vez cuando me dijiste, un poquito me agarraste de sorpresa, pero normal, ¿no? Acá no hay nada preparado, acá todo es totalmente del momento, ¿no? Incluso ella me dice, yo tengo mis preguntas, yo ni siquiera sé cuáles son las preguntas y no he querido saber tampoco no es necesario, porque cuando tú eres sincero, cuando eres sincera, cuando eres honesto, honesta, no necesitas estar a veces indagando, averiguando qué es lo que viene, porque simplemente te expones con sinceridad a lo que viene nada más, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a empezar entonces, Helbert, con las preguntas. Antes de que yo ejerciera en sí formalmente la mediunidad, ¿quién era yo para ti, como mujer y como persona? Bueno, es la persona que al conocerla hubo esa química conmigo desde el inicio, como amigos primero, y luego ya como pareja, porque teníamos muchas coincidencias en el tema artístico, porque eso es lo que muy pocas personas quizás saben, es que ambos somos artistas en nuestros rubros, ¿no? Así es. Yo como cantautor y tú como coreógrafa. Así es. Y nosotros nos conocemos justamente pues en el mundo artístico, en una escuela de arte, ¿verdad? Y de esa manera se fue desarrollando una amistad cada vez que nos sabíamos mejor y cada vez que nuestras conversaciones eran más interesantes, cada vez que se pasaba el tiempo y no nos dábamos cuenta, comenzamos a entender que nosotros éramos predestinados. Así es. Hasta que llegó pues el momento que se tenía que dar lo que se dio finalmente, ¿no? Claro. Sí, bueno, todo esto obviamente sin saber todavía lo que yo sentía, ¿no? Y cuando supiste que yo tenía esta sensibilidad espiritual, ¿qué pasó por tu mente realmente? En un inicio no sabíamos exactamente definir con un nombre qué es lo que eras, Sí, ¿no? bueno, No, simplemente que eras muy sensitiva, que podías sentir o quizá ver espíritus, algo que la mayoría de gente no lo hace. Y yo en mi vida personal, como muchas personas quizá alguna vez hemos sentido
pero no le hemos dado crédito, no le hemos dado importancia, ¿no? Parte de ello, le buscamos explicaciones lógicas y todo ello, pero no nos ponemos a pensar que quizá también podemos tener cierta sensibilidad que se puede desarrollar. Y todo fue de menos a más, ¿no? Ujú. Hasta que ya se fueron dando ciertas manifestaciones más físicas, más tangibles, ¿verdad? Claro, pues puedes contar tus experiencias, ¿no? Como cuando, por ejemplo, nos tiraban cosas, caminando hacia mi casa, ¿te acuerdas, no? Nos tiraron una botella, y había una botella de un contenedor, No, creo había que, un ¿no? contenedor ahí, pero no salió del contenedor. No sé de Pero- dónde llegó la Pero botella. la cuestión es que no había lógica, no había manera Sí. de que haya salido de algún lugar. Ujú. Simplemente nos cayó una botella, y luego pues en mi casa, que yo tenía un departamento en el tercer piso, que es mi casa la casa de mi familia, eh, precisamente en la urbanización Tahuaycani, que hoy está sufriendo un poco los embates de la naturaleza. Pues ya sabemos del tema de la AR que ha descendido por ahí, la metropolitana, hacia esa zona. Y tú veías a este ente en ese momento, le diría yo, que era como una silueta oscura que pasaba de izquierda a derecha. Ella siempre ha tenido la costumbre de agarrarme la mano cuando miramos televisión, y eso lo hacemos siempre hasta el día de hoy, después de tantísimos años juntos. Sí. Entonces yo estaba hacia el lado derecho, y ella estaba para este lado, en el tercer piso, y a este lado izquierdo había la ventana, y delante había una terraza, ¿no? Y luego pues obviamente la calle. Y tú me dijiste, mira, ¿qué cosa? Le digo, ha pasado una sombra negra, una silueta negra de izquierda a derecha, ¿no? Yo no le tomé mucha atención, dije, bueno, pues no. Y en una segunda oportunidad, en otra noche, igual estábamos tomados de la mano, y de repente me dice, ¿viste? Otra vez pasó. Entonces yo, buscándole la explicación lógica que harían la mayoría de ustedes, le digo, mira, lo que pasa es que de repente son las aves nocturnas que pasan, y con la luz de los postes, bueno, la sombra, de repente el golpe de vista, la imaginación, todo ello, ¿no? Y de repente es eso. Entonces creo que hasta cierto punto pienso que te anulé ahí, ¿no? O sea, pienso que de repente dije, no, no me cree, entonces mejor no le digo nada, ¿no? Claro, Y- bueno, en toda mi vida siempre has estado anulada en ese sentido, ¿no? Porque Y nadie pasó me creía. tiempo, ¿no? Pasó bastante tiempo, Ujú. y ya no se hablaba del tema, y de repente nos sentamos de la misma manera, y en eso, de alguna manera instintiva, yo giro la cabeza hacia el lado izquierdo y lo veo pasar, pero lento, y fluía, no se nota porque los hombros no se mueven, es como que fluye de izquierda a derecha precisamente, y lo vi, y tuve todo el tiempo del mundo para poderlo apreciar, porque pasó muy lento. Como yo siempre digo, agregando un poco la broma, ¿no? Solo faltó que gire la cabeza y me diga, ¿ahora crees? Ujú. Pero yo pasó muy despacio, ¿no? Entonces yo ya le había contado esto a mi familia, y bajé corriendo y le dije, lo acabo de ver, ¿no? Tú todavía no estabas estudiando. No, bueno, Claro, sentía como siempre, ¿no? claro, Siempre. sentía como siempre, pero ella todavía no se había puesto a estudiar, no había ingresado, porque ella ingresó a la doctrina espírita para saber, ¿no? Y Claro. entonces, porque es también un poquito desesperante tener algo y no saber qué es lo que tienes, por qué ves. Sí. Y hasta ahora pues yo lo entiendo, ¿no? Pero en aquel momento yo era como cualquiera de ustedes que diría, o es que está divariando. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ahí cuando tú veías, porque no solamente esa es la experiencia, hay otras experiencias Un también que montón. hemos tenido ahí, que ahorita las vas a contar. Cuando tú me mirabas canalizar, a veces comía y te decía, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo el otro, estoy mirando a tal vecino, cuando pasaba eso, ¿qué sentías? ¿Tenías miedo, dudas o quizás resistencia a Y lo que honestamente viste? no tenía miedo. Ya. Nunca tuve miedo, porque siento que yo he estado preparado también. Desde chico, a mí siempre me han gustado los temas místicos. Yo soy muy frontal en esto, nunca me he comido el cuento que me dicen las religiones, nunca, a pesar de que yo provengo de la religión católica, mi familia, toda mi familia es católica, y todo esto de generaciones. Pero yo nunca me he comido ciertos cuentos ni ciertas prohibiciones. Sí, sabes que yo siempre he sido muy libre de pensamiento, pero siempre muy respetuoso de la palabra del maestro. Pero sentía que había algo más.
Yo sentía que quería saber algo más, sentía que las cosas no eran exactamente como me las habían contado. Yo sentía que definitivamente había algo oculto, algo que en algún momento yo tenía que descubrir. Me gustaban las cosas místicas definitivamente, ¿no? Siempre buscaba esa información de alguna manera. Entonces no, yo no tuve miedo, la verdad. No, no, ¿En no. algún momento pensaste que no era normal? A ver, quizá hay un momento que puedes dudar y puedes pensar, oye, o es, O sea, sí. o que de repente son alucinaciones, ¿no? Claro, Ahora, no descartaba de plano de que no lo veas, no lo sientas, simplemente que pueden ser las dos cosas, porque hay personas que también alucinan, ¿no? O sea, no, hay personas claro, que tienen esquizofrenia, qué sé yo, y puede ser que también estén alucinando, pero bueno, con todas las pruebas que tenemos, porque tenemos un montón de pruebas, ya es otra cosa, ¿no? claro. Bueno, a ver, cuéntanos algunas otras experiencias, aparte de lo que ahí tú tuviste, porque fueron muchos episodios, muchas cosas que yo sentía y antes de ponerme a estudiar y dedicarme de lleno a esto, ¿no? Bueno, ahí, bueno, quiero redondear la idea o lo que cuento con el tema de esta silueta, no sé qué son los hombres negros, creo. Sombras. Las sombras, ¿no? Los hombres sombra. Que yo me encontré con un amigo el año pasado exactamente, porque esto sucedió hace muchos años, 12, 15 años quizá, que pasó esto, lo de la silueta que pasó, bueno, de este ente que pasaba, que era un espíritu transeúnte, nos dijeron, ¿no? Y me encuentro con un amigo el año pasado, o sea, hace menos de un año, ¿no? Más o menos por octubre, así, que él vivía justamente a 2 casas de mi casa, en Tahuaycani, y le cuento esto, y voltea y me dice, ¿tú también lo has visto? Entonces ya me sentí un poquito mejor también. Porque me dice, sí, ese pasaba por el cuarto de mi hija. Y haciendo la proyección, porque como teníamos la terraza delante, en línea recta, justo pasaba por el medio pues de su departamento, que estaba también en el tercer piso, a 2 casas de la mía. Y exactamente atravesaba por el cuarto de su hija y ellos todos, la familia ahí arriba, lo habían visto. Entonces, no somos los únicos que lo hemos visto, ese ente, ¿no? Bueno, otras experiencias, fuimos a Camaná, esa fue un poco graciosa, ¿no? Al cementerio de Camaná, y ahí estaba sepultado mi papá, también está mi otro papá que era mi abuelo, pero que en realidad fue el que ya me crió, que papá Gabriel, mi papá Gastón, mi papá Gabriel. Y estábamos con mi hijo, Jefferson, y de eso yo me había olvidado la sombrilla, salgo hacia la tumba de mi papá, y en eso tú sientes que había alguien que se había ahogado, creo. Detrás de mí, una, sí, Sí, un niño. una niña, sí, un niño, Un niño, y también estaba su mamá. Pero tú preguntas, siento, y entonces mi hijo de broma, no sé, te dijo, están detrás tuyo. detrás tuyo. Yo me volteé, sí. Pero ahí Entonces, no sentiste tanta presión, ¿no? no. Cuando de repente te veo pasar, porque yo estaba saliendo, o sea, de la capilla, adelante estaba mi papá, te veo pasar rápido, como corriendo, saliendo, huyendo del cementerio. ¿Qué es lo que ha pasado? Te pregunto. Y habías canalizado a otra persona que estaba sufriendo, era un alma sufriente, ¿no? Y eso fue sí lo que te hizo sentir mal. También hay que aclarar que nosotros sabemos de que normalmente no están ahí en el cementerio. Claro. La gente cree que en el cementerio hay un montón de almas y eso no es así. Así es. No es así, pero en este caso se dio el contacto, ¿no? Claro. ¿Qué otras experiencias más en la casa? De la casa, al frente de mi casa, una vez te paras ahí de la ventana justamente, pero ya de día, en la tarde exactamente, y me dices, hace rato que veo a un señor, y me das la descripción, un señor de frente calzada, con lentes, de mediana estatura, de bigotes, con su camisa. Me dice la descripción perfecta, pero no era exactamente al frente de mi casa, sino al frente de mi casa hacia el lado izquierdo, o sea, en diagonal, ¿no? Y está hace rato parado ahí, ¿no? Lo que viene a ser la terraza, lo que es la lavandería. Y yo, conociendo perfectamente qué familia vive ahí, porque hemos vivido tantísimos años, la mayor parte de mi vida, yo te dije, ese señor al que tú estás mirando ha fallecido hace 4 años. Y tú lo estabas mirando en ese momento, ¿no? Ajá. Porque ahí solamente vivía su esposa y vivía su única hija. Y yo te dije ahí, ese señor
ha fallecido hace 4 años y estaba parado ahí, ¿no? Tú me lo describiste tal cual como yo lo he conocido de tantísimos años que yo lo conocí a mi vecino, ¿no? Claro. ¿Qué sentiste ahí en ese momento? ¿Qué? Para eso pues ya yo estaba acostumbrado como que, que tú ya canalizabas, que tú ya mirabas a los espíritus. Lo que yo quería tratar de encontrar la explicación de por qué estaba haciendo, manifestándose él ahí, ¿no? Y bueno, había algunos problemas internos quizá ahí de su hija, qué sé yo, con el esposo. Y probablemente sea que por eso él estuvo presente ahí, porque ellos nunca rompen el vínculo con su familia y obviamente el amor es un vínculo demasiado fuerte Claro. que trasciende más allá de la vida física, ¿no? Ujú. Claro. Recuerdo también, no sé si tú te acuerdas, cuando vi un soldado, ¿te acuerdas? Un soldado, El que estaba perdido, sí, que empezó a abrir los cajones, los, no, los gabinetes los gabinetes. de unos auxiliares que habían ahí. Sí, bueno, es algo loco, son efectos físicos, ¿no? Que están cerradas todo y de la nada se empezó a abrir, ¿no? Como que alguien buscaba algo y tú lo viste, tú viste cómo Sí. abría las puertas. También me han tirado las fotos de mis hijos, por ejemplo, delante También. mío, ¿no? O sea, yo estaba por entrar a una habitación, a un ambiente, y habían unas fotos de mis hijos ahí, y me las, como si tú fueras con la mano y las botas así, ¿no? Delante Ajá. mío, ¿no? Había muchos efectos físicos, ¿no? Sí, bastantes, bueno, ahí sí, bastantes efectos físicos. El niño, ¿te acuerdas que había un niño que... Como les decía, Margarita es coreógrafa y también enseñaba danzas en aquel tiempo, y trajo Un palo con una con cabeza una cabecita de pollo, creo, de de pato pollo, o algo así. de loro, no sé, de Sí, loro, creo que como de loro, algo así, ¿no? sí, sí, sí. Y se sonaban las ollas. Ah, sí, sí. Estaban sonando las ollas en la cocina, pues Pues íbamos y no había, en la noche en era. la noche sonaban las ollas en la cocina y no había nadie. Ajá. Íbamos y no había nadie, ¿no? Entonces había pasado que este niño había fallecido de inanición, Así ¿no? es. Se había muerto de hambre, Sí. literalmente. Pero que tú lo veías ¿por qué lo este palo con la cabecita de este, no sé si era Era un pato, no sé, yo que será pato, qué no sé sé. qué cosa, no me acuerdo, pues esas son Bueno, muchos pero años, sí. pero que tú lo veías que él también estaba curiosamente observándolo, ¿no? Que le llamó mucho la atención. Bueno, Ajá. obviamente es un niño y miraba esta cabecita, era multicolor Pero además, así pues tenía era de bastante colores, colores. y bueno, y eso se relacionaba también, era un niño que había fallecido de inanición, y movía las ollas por el hambre, de repente raspaba las ollas queriendo, como estaba atrapado en el mundo físico, pienso que de repente estaba buscando algo que comer. Ujú, sí. Bueno, quiero que nos lleves al momento de cuando tuve la primera canalización formal. ¿Te acuerdas tú cuál fue? De un chico que se lanzó del puente, Ya. Ujú. ¿verdad? Y que justamente había sido el esposo de una prima política, ¿no? Y justamente que mi hermana también, que también es sensitiva, ¿no? Coincidían ciertas cosas. eh, Al día siguiente, a los 2 días creo que fue eso, que te insistí a ti y me dijiste que yo vaya a hablar con su esposa. Ujú. Y de hecho fui a la misa de 7 días. Y después de que terminó todo, el pésame y todo, yo le hablé, le dije, mira, primita, no sé si tú creas, pero mi esposa es así, canaliza los espíritus y tu esposo se le ha presentado, le está insistiendo que necesita hablar contigo. Y ella, no, pero porque te dijo, fueron 3 mensajes, yo me acuerdo. Ya. Pero uno de ellos, el final, el tercero, que era el más importante, decía, ella va a entender. Porque él te dijo, ella va a entender. Y efectivamente entendió. ¿Y entendió por qué? Porque ella también canaliza, pues. Sí, pues ella también Porque siente. ella también es sensitiva, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchas personas que son sensitivas. Sí. Y ella lo entendió. Ujú. Que al día siguiente tenía que ir a la casa, y al día siguiente puntual vino con sus hijas a la casa, ¿no? Y se dieron muchas cosas esa vez. Ah, También sí. hubo efectos físicos. Sí, 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 sí. Porque nosotros que estamos en el departamento del tercer piso, ella vino abajo a la sala de mi mamá, ¿no? Lo que es la casa, abajo en el primer piso, y estaba con sus hijas, faltaba una que después llega, Tú y estabas en la terraza con Jefferson. yo estaba con mi hijo en la parte delantera, en la terraza, Sí.
y de repente delante de nosotros, Se abre la y mi hijo se va a acordar de eso, porque eso fue hace 11 años, 11 o años. 10 años, más o menos, 10, 11 años. Entonces, de repente, hemos visto cómo han abierto la puerta, que tú terminas de subir las gradas hacia el tercer piso, la puerta principal hacia la sala, la han abierto, o sea, se ha visto cómo han manipulado la manija de la puerta, la han abierto y luego la han cerrado azotándola, como desesperado, ¿no? Pero precisamente desde esa terraza hacia un costado se mira exactamente quién está o no está afuera de la puerta, Claro, porque había visibilidad a de las si había gradas. alguien que estaba ahí o no, ¿no? Ujú. Entonces, porque la gente puede decir de repente alguien les ha hecho la broma, pero no, porque mirábamos tanto la manija de afuera como la manija de adentro, Ajá. ¿sí? Entonces, era imposible que alguien pueda haber manipulado ni hecho una broma porque hemos visto los dos claramente cómo han abierto la puerta y la han azotado después. Ajá. Y después también, nosotros teníamos un matrimonio Sí, en la que noche, nos yo me acuerdo, estábamos teníamos un alistando. compromiso y estábamos turnándonos para ducharnos y todo eso, porque entonces yo fui a a decirle que espere un ratito, que tú te estabas duchando y todo esto, eh, y mientras tanto, no sé si mi hermana es cuando me dice, mi hermana Milagros, un saludo para ella si me está mirando, nos está viendo, Saludo, Mili. porque ella canaliza también, Ajá. me dice, ¿tú me has llamado? ¿No? Ujú. Ya, así, Mili, ya, Sí, desesperado, estaba muy desesperado él, ¿no? sí. Entonces, no, nada. Y de repente, cuando yo subo, y ya tú, porque tú ya me dijiste que ya habías terminado de echarte, habías alistado todo, y te reemplazo porque obviamente yo tenía que entrar a la ducha, ¿no? Y en eso, al salir, tú volteas y me dices, me está diciendo, tengo que levantar la moneda como en Ghost, ¿no? Como cuando Sam levanta la moneda en Ghost, en la Sí. película, ¿verdad? Y nos reímos, ¿no? Sí. Nos reímos, pero qué casualidad, porque después cuando conversaste con su esposa, dice que era la película favorita que siempre ellos miraban, que cuando daba ellos, así fuera mil veces la miraban, ¿no? Ujú. ¿Qué sentiste tú? Bueno, creo que tú te demoraste obviamente un poquito, pero lo poco que llegaste ahí en ese momento de la canalización, porque fue mi primera canalización formal, ¿no? Sí. Formal que hice, ¿qué sentiste esa primera vez? Como, no me acuerdo bien, porque para empezar yo quiero contarles de que siempre yo entro en trance, aunque no pareciera, hablo, les digo, termino y olvido, ¿no? Por eso quizás me ven a él, el contar y yo le veo sorprendida porque no recuerdo muchas cosas. Claro, igual ha Entonces, pasado la semana pasada en Tacna, cuando hemos estado en claro. Tacna con nuestro amigo Juan Carlos Cuya, que si lo están Sí, mirando, que hola lo Juan veas después, Carlos. nuestro gran amigo en Tacna, presidente de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, que también te contaba todo lo que hemos hecho en el campo de la Sí, Alianza, yo, que es el campo de batalla de Tacna. Mucha gente me dice, oye, ¿qué les ves? O sea, porque nosotros cuando vamos a Tacna no buscamos ir a ningún otro sitio. sí, pues es Nos que, gusta estar en el campo de batalla, en el campo de la Alianza, el Alto de la Alianza. sí, sí, Pero ¿qué sí, les ves? Si son cerros, es es desierto. desierto. Claro, es que nosotros tenemos una conexión con ese lugar, con ese campo de batalla, porque ya hemos tenido muchas experiencias ahí y muy fuertes. Entonces nos encanta ir. Y si vamos a Tacna, y de hecho esta vez lo hemos extrañado mucho a Gary, ¿no? Un saludo también a Ya, Gary, que está un saludos. poco lejos ahora, a Gary Sí. Osorio, que también es de la Asociación de Estudios Históricos de Tacna, pero que definitivamente ya para la próxima hemos prometido que vamos a ir. ¿Qué sentí? No, ya tú estabas ya estudiando la doctrina espírita. Ahí empecé. Justo estabas en las primeras semanas Sí, o algo recién así. había entrado. Recién habías Ujú. entrado porque tú buscando las respuestas que le dije ya estaba ahí estudiando, ¿no? Y incluso yo ya como que asumí cuál era el camino, porque tú ya habías encontrado realmente, ya habías entendido qué era lo que eras y finalmente sabías que eras una medium. Claro. Ujú. Entonces, y esa fue la canalización, como tú dices, oficial, ¿no? La primera canalización oficial, aunque hubieran un montón antes, ¿no? Mm. Pero sí, yo sentí una misión, ¿no? Una, porque había dos cosas, un tema de una misión para ayudar a un espíritu que está atrapado porque había tomado una decisión quizás equivocada. En ese momento pensé yo que él había tomado una decisión equivocada y lamentablemente se lanzó del puente, Chilina,
Y otra porque era pues el esposo de una persona a la que yo estimo mucho, ¿no? Que es mi familiar, mi pariente político, ¿no? Que nos conocemos desde muy niños. Entonces había dos motivos muy fuertes. Entonces yo sentía como acompañar, ya desde ahí sentí como que acompañaba en una misión. Entonces no me preocupa en ese sentido el tema de no hay miedo ni nada de ello. Pero sí, ya empecé a asumir una misión de acompañamiento. Como en primeros pininos, ¿no? Pero ya empecé a sentir una misión de acompañamiento. Obviamente en ese momento no pensé que íbamos a terminar haciendo lo que hacemos hoy en día. Claro. Porque hoy en día ya nos llaman los Warren Characatos y muchas otras cosas que vamos a contar más adelante. Pero lamentablemente no sentí miedo, pero sí sentí que era una misión. ¿Ya? Acá están algunos mandando, nos preguntan si que... Sí. Sí, nos preguntan... bueno. Bueno, alguien más estuvo saludando por aquí, no lo veo, por eso se me... Fernando Cayo dice, buenas noches, ¿su relación viene de una vida pasada o de varias vidas? Bueno, sí. Sí, bueno, lo hemos descubierto. Sí, justamente en esos tiempos, justamente de que tú antes que empieces a estudiar, ¿no? Sí. Cuando veíamos a este ente pasar, Ajá. mi hermana trae a un amigo, porque ella también buscaba respuestas, que enseñaba Theta Healing, y le pregunta, ¿quiénes viven arriba? Mi hermano con su esposa. Y de frente le dice a mi hermana, tu cuñada tiene mucho que decir, ¿no? Y cuando nosotros logramos reunir, porque pasaban muchas cosas y no nos podíamos reunir, o sea, algo interrumpía esa reunión, nos reunimos abajo, en la sala de mi mamá, que es más grande, y estábamos muchas personas que habían invitados y todo ello. Y cuando llegamos, él te pregunta, ¿qué ves aquí? ¿Qué me ves? Y tú le describes una medalla, y él se descubre la camisa, y era efectivamente como tú lo habías descrito. Y él te dice algo que siempre recuerdo, y te decían, a ti te vienen persiguiendo, te vienen siguiendo desde otras vidas para arrebatarte el don. Pero luego termina diciendo, y me señala a mí, diciendo, pero él siempre aparece en cada una de tus reencarnaciones porque él es tu escudero. Hay que tomar nota de esto porque uniendo el rompecabezas hemos descubierto, respondiendo a la pregunta de Fernando Cayo, justamente desde dónde viene nuestra relación, ¿no? Claro, entonces, desde muchos siglos atrás. Claro, hace más de 1000 años. Entonces, y algo que mi hermana Mili me hizo recordar el otro día, que también nos dijo de que nos habían matado juntos en muchas de esas vidas o esas reencarnaciones. Seguramente yo ya me imagino que es la Santa Inquisición, la muy Santa Inquisición. Entonces, seguramente era ahí, pero y en otras, ¿no? En otras oportunidades. Claro. Pero cuando nosotros hemos terminado de cerrar este círculo, hemos comprobado, ¿no? Que ha sido en Cusco, ¿no? Claro. El año pasado en Cusco hemos terminado de comprobar que veníamos desde otras vidas, desde muchas vidas antes, calculamos 1000 años, porque es desde la época medieval. Claro, todo nació de un sueño que tuve. Yo siempre como, bueno, todos los medium, la mayoría pienso yo, personas medium, tenemos o recordamos vidas pasadas. Entonces en un sueño yo recuerdo que estaba en una época celta y estaba a mi lado con otras compañeras más como yo. Siempre he sido yo pitoniza, se puede decir, o medium, siempre, en todas mis vidas. Y estaba caminando y yo tenía un medallón que no lo tengo ahora, pero las tres teníamos el mismo medallón. En eso que estábamos caminando por la calle, se acerca un soldado celta y nos arranca con furia los medallones, y en el sueño sentí que al momento de arrancar este medallón, no solo se llevó el medallón, sino sentimos que algo más se llevó, ¿no? Es como que un poder o algo así, eso es lo que sentí, ¿no? Entonces, luego desperté y le conté el sueño a él.
Entonces le dije, no, yo tengo que buscar ese medallón porque tenía en mi mente la imagen del medallón. Entonces fuimos, antes de viajar a Cusco, fuimos, lo buscamos, fuimos a una tienda esotérica, lo encontramos y bueno, me lo compré y con eso viajamos a Cusco, ¿no? Entonces, y es ahí donde... Claro, de ahí pues, nuestros anfitriones en el Cusco, un saludo un también saludo para Lenin Cuadros, y su Lenny, esposa Angelita, Angelita, y para nuestra querida Vicky, Vicky, su su hermanito. hermanito, en el Cusco. Eh, es ahí cuando nos vamos, justamente elegimos una fecha cercana al Inti Raymi, y justo para el Inti Raymi nos dicen ellos, ya no es como antes, y ya no fuimos al Inti Raymi, pero nos llevaron a Urubamba. Y Sí. pernoctamos en un lugar que se llama Happy Land, en el medio de la naturaleza, rodeados de 3 apus, en la misma chacra, pues, ¿no? En el campo, ¿no? En Urubamba, Ujú. y realmente la energía se siente, se siente, es una energía renovadora muy buena, y entonces eso cambió muchas cosas, porque cuando hemos regresado del Cusco, perdón, de Urubamba hacia el Cusco, el 24 mismo de junio, al día siguiente, el 25, no, en la noche me despierto por un sueño propio, que yo lo vi como una pesadilla. Mm. Son sueños, son revelaciones. Sí, pues. ¿Y qué sucede? Que en esta sueño o pesadilla, yo era ese soldado. Entonces yo era el soldado que les había arrebatado los medallones tanto a Margarita como a sus 2 compañeras pitonisas. Y obviamente en aquel tiempo celta, ¿no? Y yo me sentí muy mal porque las personas que me conocen saben que yo soy un justiciero empedernido y no me gusta el abuso, no me gustan las injusticias. Sabe muy bien Margarita, por eso ya me tiene prohibido ver noticieros y todo esto, porque me quiero meter a la televisión a hacer justicia. Entonces me sentí decepcionado de mí mismo, porque ¿cómo puedo yo haber hecho daño si yo soy al contrario? Yo soy una persona que le gusta defender más bien y Claro. no hacer daño a nadie, ¿no? Pero lo bueno de este sueño es que al final, justamente acusado por mi conciencia, yo termino desertando de este ejército, de esta guardia, y empiezo a proteger a los oprimidos, y a Margarita, que ya parece que desde ese momento empieza pues el enamoramiento, le prometo protegerla siempre. Y de esa promesa nace que sea pues yo el escudero de Margarita durante muchas encarnaciones, Muchos durante años. muchas vidas, Ujú. ¿no? Ya esto ya lo hemos comprobado por muchas otras cosas que nos quedaría muy corto el tiempo, pero son muchos detalles, muchas cosas con los que nosotros hemos comprobado de que esto es verdad, Claro. de que nosotros nos conocimos y nos enamoramos en el tiempo, en la época medieval, en este tiempo que tú haces mención de la época de los celtas, ¿no? Claro. Y además porque a mí particularmente esos parajes, esos paisajes, esos acantilados, esos lugares, a mí se me hacen muy familiares. De hecho, a mí no se me hace muy familiar los paisajes de aquí, de nuestro país, que yo quiero mucho y que hay mucho por conocer. Siempre he tenido más afinidad con ese tipo de paisajes, ¿no? Ese tipo de paisajes en películas sobre vikingos y todo ello, me encanta. Y siempre tengo esa afinidad y me jala a la vista inmediatamente los paisajes de esos lugares. Ujú. Acá tengo una pregunta muy interesante. Eh, Tú siempre me mirabas haciendo las canalizaciones, contactándome con los espíritus, todo, pero dentro de llegó un momento en que yo hice una incorporación. Entonces, ahí cuando hice la primera incorporación donde tú me acompañas, ahí obviamente cambio mi voz, mi expresión, mi energía. ¿Qué pasó por tu mente en esa primera incorporación que ¿Puede tuviste? ser que te refieras al canal o porque ha habido varias? Sí, pero no lo sé. O sea, no sé, pues cómo Hay podías. una incorporación que no ha sido tan voluntaria, Ah, bueno, que sí. fue porque simplemente se pegó y se metió, que fue la de un chacarero, un lonco en Ya, Caima, en ya, el claro. canal, eh, en ATV ATV. Sur. Ujú, Entonces, reclamando sus tierras porque lo habían estafado, ujú. de ahí para arriba él era dueño de todo eso. Pero sí ha habido varias incorporaciones que ella no le gusta hacer. A mí tampoco no es que me guste mucho que lo haga porque es un poco peligroso, pero a veces es necesario, ¿no? Mm. Ahora, hace 3 4 años tuvimos el tema
este espíritu que la estaba flagelando a esta chica, ¿no? A esta adolescente. Claro, pero la pregunta es, cuando tú me ves haciendo eso, ¿qué sientes? O sea, ¿sientes miedo, impacto? No sé. A ver, definitivamente yo tengo un alma de guerrero y soy protector. Ya. Y lo que yo siento es el compromiso de protegerte, ¿no? Entonces lo que yo estoy pendiente de que no vaya a hacer que te ataquen, de que te hagan daño, y yo estoy pendiente de cualquier cosa para poder inmediatamente... Ahora dirán, pero ¿cómo vas a hacer si es un espíritu? Porque yo también les hablo, ¿no? Claro, eso. Inmediatamente yo empiezo y les hablo con mucha autoridad y con mucha energía, ¿no? Y con amor, ojo, pero con bastante posición, con bastante autoridad también. No es que les hable, oye hermanito, por favor, yo no les hablo así, tú sabes, ¿no? Les hablo con mucha autoridad, pero con respeto y con mucho amor, ¿no? Entonces yo lo que siento es el deseo de protegerte, pero es instintivo. Desde el primer momento siempre ha sido el deseo de protegerte, ¿no? O sea, yo soy así, protector y sobre todo contigo. Entonces siempre estoy pendiente de que, por eso no me gusta mucho ese tipo de cosas. O sea, no me gusta mucho la idea de que tengas que incorporar. O sea, por eso ella no abusa tampoco del tema de las incorporaciones voluntarias, porque es peligroso, pues, ¿no? También puede que se peguen ahí, se queden por un tiempo. Pero en ese momento, cuando yo hago la incorporación, ¿qué? Cuando tú me ves, porque obviamente cambia, ¿no? No sé, pues yo no me veo, ¿no? Pero tú sí me ves, cambia mi voz, cambia mis gestos y todo. ¿Qué piensas tú en ese momento? La primera vez, claro, siempre pienso que asusta un poco porque lo desconocido siempre te va a dar algo de miedo. Pero como tú vas asumiendo una misión y ya entiendes que tú eres el escudero y que tú tienes que acompañar esta misión, ya lo asumes con responsabilidad. Ya. Lo asumes con responsabilidad, ya no te da, ya no es tanto el miedo, como que digamos se voltean las cosas, ¿no? Más es la responsabilidad, más es el deseo de cumplir una misión, el deseo de proteger, que es la misión básicamente, y sobre todo el deseo que es el tuyo, que es de ayudar a ese espíritu a trascender, que por más que esté haciendo daño, porque algunos sí hacen daños físicos, esto no es de película, pasa en la vida real, Sí, ¿ya? pues. Son espíritus que también de alguna manera están sufriendo y que nosotros tenemos la misión de liberar en el nombre de Dios, porque nosotros no hacemos nada, nosotros no somos Dios, nosotros somos simples instrumentos de Dios, como lo pueden ser ustedes en casa o donde vayan, pero todo está en la decisión que uno tome de asumir una misión. Claro. Y todos podemos ser arma e instrumento de Dios para poder cumplir una misión para Él. Y eso es lo que hacemos, ¿no? La gente a veces sataniza sin saber, te dice muchas cosas, pero no saben, pero lamentablemente todos somos ignorantes en muchos temas, pero es triste escuchar o leer a una persona que además de ignorante, opina o critica sin saber. Sí, pues. ¿No? ¿No? Más allá de todas estas experiencias, ¿cómo es, por ejemplo, vivir con una medium cuando nadie está mirando? Por ejemplo, en la casa, las noches, el cansancio, el silencio. De hecho, hay muchas cosas que se pueden postergar, cosas de la vida diaria, de una pareja, de la misma relación, que uno también tiene que saber entender, porque ha visto el trajín y el cansancio energético es mucho más fuerte que el cansancio físico, ¿ya? Pero yo quiero contar algo gracioso. Cuando tú recién estabas estudiando, pues, en la doctrina espírita, ¿no? A ella le habían enseñado a hacer, cuando ya no, el espíritu no entiende, le habían enseñado a hacer en grupo lo que es la corriente magnética, Sí, ¿puede ser? corriente magnética. Que es algo donde creo que entran en un círculo de energía y los logran ayudamos a irse. Así hacían ellos en el grupo espírita. Llega a la casa en Tahuaycani y de repente una noche comienza a hablarse sola, pues yo pensé que estaba hablándose sola. Porque, para empezar, siempre a mí me ha dado pesadillas, ¿no? Entonces tú siempre me has despertado, Yo siempre la despierto, ¿no? Siempre has estado ahí, ¿no? Entonces él pensó que era una pesadilla más de todas. Claro, porque yo siempre he estado protegiendo hasta de las pesadillas. Yo siempre siento, incluso cuando salgo en la noche por trabajo y todo eso, estoy pensando, ahora quién la va a despertar, porque la vienen a atacar. Entonces yo no entendía en ese momento, ¿no? Yo pensé que era una simple pesadilla, entonces te quise despertar y tú me haces con la mano así como diciendo, no,
como me dijiste, estoy ayudando, algo así. sí. Entonces traté de entender, porque eran los primeros tiempos también, además, sí. ¿no? Hay que entender eso. Estaba yo también, adaptándome también yo, ¿no? No sabía exactamente. Entonces me contaste luego de que habían sido un montón, que cuando habías venido pues anoche sí. de una reunión en el grupo espírita y habían hecho esto, sí. y te habían explicado luego que habías dejado abierto el portal o algo así. Pero lo gracioso es que cuando pasa este evento, ¿no? Había en la parte de atrás de mi casa, que estaba detrás de la cervecería exactamente, siempre escuchaba a plan de entre las 2 o 3 de la mañana el sonido de alguien cayendo, pero se notaba por el viaje sonoro, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo. Es un grito, sí, y el impacto no es seco en el suelo, sino los que conocen la cervecería, hay unos tanques de maceración en la parte de atrás, porque justo mi casa estaba en esa cuadra de atrás, y sonaba como un gong, como que chocara contra esos tanques. Entonces venía el recorrido del grito y gong, ¿no? Entonces, después de esa liberación que tú les hiciste esa noche, nunca más lo volví a escuchar. O sea que él aprovechó el pánico y se fue. Claro. Pero ¿cuál es la parte graciosa? Que yo pues me preocupo y le digo, oye, ¿qué? ¿Así va a ser? O sea, uno está acá en la cama con su pareja, está con su esposa y van a venir de la nada, van a venir a meterse aquí en el medio de los dos. O sea, es un poquito gracioso, pero la verdad sí me preocupé, ¿no? Sí me preocupé porque dije, no, pues no puede ser posible que uno no tenga vida privada, ¿no? Privacidad. Privacidad, claro, o sea, es un poco complicado. Sí, bueno, estabas contando, ¿no? Las noches, ya hemos hablado de las pesadillas, ¿no? Que me da pesadillas. También había un tema de las migrañas, ¿recuerdas? Sí. Un tema de las migrañas. Bueno, para empezar no sabía qué era porque me enfermaba cada rato, me daba escalofríos, no entendíamos, ¿no? No entendíamos qué era, migrañas terribles, el cansancio. Ahora lo entendemos, ¿no? No, claro, ahora lo entendemos, ¿no? Pero estamos yendo hacia atrás para que tu experiencia, ¿no? De vivir con una medium, o sea, cómo es. No, claro, obviamente como cualquier esposo, cualquier pareja que quiere a su esposa, se preocupa, ¿no? Porque si esta va a ser la consecuencia de querer ayudar, de que físicamente desarrolles algo somático, definitivamente siempre te vas a preocupar, ¿no? Así, pucha, así va a ser la vida, siempre vas a estar con estas dolencias, con este tipo de emociones, que quieran o no, de todas maneras, influye en la relación, ¿no? O sea, no es fácil tampoco, porque cualquiera dirá, uno se adapta, no es fácil adaptarse, no es fácil. Primero es la predisposición que yo tuve, porque como les conté al inicio, a mí siempre me han encantado los temas místicos, yo siempre he sentido que algo faltaba una pieza en el rompecabezas en mi vida, que yo tenía otro tipo de misión que no era muy normal. Entonces como que por eso, que con esa predisposición, pienso que también ha ayudado a que yo entienda. Claro. Porque creo que si fuera otra persona, otro hombre, no lo va a entender y te van a tratar de loca, claro. Y te van a tratar, y encima se van a enojar, y fácil, ¿no? Pero creo que a mí me ha ayudado el tema de que yo ya he venido aquí con esa predisposición, ¿no? A este mundo, claro. Con esa predisposición, o a esta vida, ¿no? Con esa predisposición hacia lo místico, ¿no? ¿Sientes que el mundo espiritual está presente en el hogar? Yo pienso que sí, nos ha ayudado. Nosotros tenemos muchísimos años juntos, literalmente somos los mejores amigos. Eso es algo que muy pocos también conocen, bueno, lo del entorno más cercano. Ni salgo, y no es porque, como dicen algunos por ahí, criollamente eres pisado, ni nada de eso, sino que no me nace. O sea, yo me siento muy bien con ella, vemos películas juntos, vemos hasta novelas juntos, lo que sea que nos distraiga, comentamos y todo esto, pero nos gusta compartir tiempo juntos, ¿no? De hecho, viajamos, a veces cuando viajamos, por ejemplo, estamos en Lima, en Ica, en Tacna, en Cusco, y muchas veces literalmente pasamos 24/7 juntos, y no nos aburrimos, ¿no? Sí, pues. Y no nos aburrimos, más aún con las experiencias paranormales que tenemos, que son muchas y que definitivamente el tiempo no va a alcanzar. Como yo le dije, parte 1. Este es el capítulo 1, este es el tomo 1, que hay muchísimo más que contar, hay demasiado que contar, no va a alcanzar el tiempo ni ni en muchos programas. Claro. Pero sí, o sea, yo estaba predispuesto, pero sí, siempre me preocupaba. Obviamente tú ya dijiste en algún momento que esto no tiene vuelta atrás,
esto es real. No, o sea, si yo mismo lo he vivido físicamente, ¿no? Además de las sensaciones que ahora tengo, ¿no? Del desarrollo que ahora tengo, que básicamente en otro momento hubiera pensado que yo también estoy alucinando, ¿no? Claro. El otro día justamente cuando me dicen, yo digo, ¿no? Hace el año pasado, pero digo, creo que estoy desarrollando una sensibilidad, y me dice justamente Neni, ¿no? Me dice, Neni. no, yo no creo que estés desarrollando, lo que yo creo es que estás recordando, me dijo, Claro. ¿no? Ajá. Y es verdad, o sea, ella me dijo eso, no, yo no pienso que estés desarrollando ahora, sino que estás recordando lo que ya has tenido antes. Y efectivamente, ¿no? Porque ahora estoy canalizando cosas que jamás en mi vida hubiera pensado que iba a canalizar, mirando imágenes en mi mente que jamás en mi vida iba a ver. Hay temas futuristas que ahora último, como te dije, yo no entiendo cuál es el porqué, ni sobre todo el para qué me están mostrando ciertas cosas. Ayer me ha pasado eso, con el tema del Huayco, del tema de los lahares que han bajado por las torrenteras, la torrentera de Chuyo, justamente aquí en Arequipa, que ahora ya es hartamente conocido por todas las imágenes que hay. Ayer nomás me ha pasado, ¿no? Yo estaba en el estadio de Sachaca mirando el partido de mi hijo, que es futbolista, y frente a mí yo miraba que los rayos que caían cerca de la torre, las torres de los ¿cómo se llama? Del médico, sí, a las torres médicas o algo así, Entonces, cuando de repente yo le escribo a ella, y está la prueba en el WhatsApp, 3:49 de la tarde le escribo y le digo, he tenido la sensación de querer ir a ver mi carro porque he sentido como un río atrás mío, como que bajaba, cuando sienten el sonido de las piedras y todo eso, las rocas que arrastra el río o que arrastra los huaicos. Y yo me he desesperado porque como he visto las imágenes de los carros que se están llevando, el lodo y todas las piedras y todo esto, me preocupé y quise bajar a agarrar mi carro y cuadrarlo en otro lado y qué sé yo. Pero atiné a ver un poquito por la parte de arriba y logré ver que estaban pasando los carros normal por la avenida. Y que eso que había sentido no sabía de dónde era. He pasado por la urbanización Tahuaycani, que es mi barrio de casi toda la vida. Yo ya no vivo ahí hace tiempo, pero es mi barrio donde he crecido, aquí en Arequipa. De repente quise buscarlo a mi amigo Pablo, que está mirando justamente creo ahora la transmisión. Pablo Díaz, un saludo para él. Quise cuadrarme a buscarlo, cuando de repente algo en mí, una señora que me hizo unas señas, me fui hacia la avenida, y de repente que yo iba a doblar hacia la Metropolitana, y me encuentro con el rebalse de agua y lodo y piedras que se venían en dirección hacia mi carro, y estaba a 20, 30 metros nada más. Ahí es cuando he doblado hacia la izquierda. Luego he pasado por la cervecería, por la variante, porque ya por ahí me he venido. Al pasar por la variante veo que había un montón de gente mirando hacia la derecha, como en dirección hacia Tingo. Cuando de repente sobreparo y ahí arriba veo que se había desbordado la torrentera justamente ahí abajo y se estaba chocando contra una casa blanca que hay ahí. Hay dos casas, hay una casa blanca ahí. Luego me dijeron que habían unos abuelitos ahí. Yo he visto en vivo y en directo eso. Ahora, hay una parte de mí que decía, me bajo a filmar, no, y algo en mí me decía, no, vete. Y yo he agarrado y he seguido transitando, he llegado a la casa y después me entero de que después han cortado por ahí el tránsito. O sea que 2 veces, hasta 3 veces, sí, 3 veces, ¿no? Porque el sonido que yo escuché en el estadio, la intuición que tuve para no ir a buscarlo a mi amigo, vas a disculpar Pablo, pero no te pude buscar, y sino tratar de irme, y luego lo de la variante, ¿no? 3 veces la intuición me ha salvado ayer, ¿no? Porque claro, si no hubiera estado dentro de mi carro flotando yo ayer con todo el tema de este huaico, de este lahar que ha descendido, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué es lo más difícil de amar a una medium? Eso que nadie se atreve a decir. Que tienes que compartirla. Que tienes que compartirla con los espíritus. De alguna manera, porque ella cuando dice de los dolores físicos y todo esto, que ella ya los controla un poquito mejor ahora, es porque los espíritus le transmiten sus emociones, le transmiten sus dolencias, ¿no? Entonces ya ella lo controla mejor. En aquellos tiempos, como ella todavía no dominaba esas técnicas, obviamente pues venían esos dolores y todo esto, y yo me preocupaba, ¿no? Incluso cuando te acuerdas que sentías que te estaban estrangulando, y era porque una chica se había ahorcado. Sí, me transmitió todo, sí. Entonces, son cosas que no son fáciles para nada, para cualquier persona.
si no más recuerdo, ahí fue la primera vez que tú le hablaste directamente al espíritu. Sí. ¿No? Me armé como quien dice de valor y le dije, déjala, ella no te puede ayudar en este momento. Ah, esa ha sido otra más. Sí, No, yo pues. te hablaba de la chica de la televisión. No. Pero hay otra de esta chica que te vine a acosar Sí. cuando fuimos a donde una de tus alumnas ella como es coreógrafa le armó una coreografía por una quinceañera Sí, y sí. esta chiquita también canaliza fuerte, una medio de impotencia, ¿no? Su mamá te habló de los problemas que tenían y todo ello y fuimos a su casa y ella ese día no fue al colegio y dice que un amiguito vino a visitarla y el espíritu de una mujer lo botaba al amigo, ¿no? Sí. Al compañero de colegio. Lo botaba y lo botaba y lo botaba, ¿no? Y descubrimos que en esa casa Había un espíritu de una mujer. que habían abusado de ella, un familiar, un primo o algo así, había abusado de ella y luego ella fue y se eliminó, Ajá. ¿no? Entonces ella, cuando fuimos a la casa, regresamos a la casa, ella, yo me fui, recuerdo, Estabas en el baño. me fui al baño, claro, me Sí. fui al baño y de repente ella me manda un audio de WhatsApp. Sí. Me manda un audio, no me escribió, sino me manda un audio, me dice, ven, bótala por favor. Sí. ¿No? Entonces yo ya más o menos intuí, salí corriendo y me fui y de frente le dije, déjala, ella no te puede ayudar en este momento, déjala, ¿no te das cuenta que le estás haciendo daño? Sí, Pero bueno, no se quedó con energía, ¿no? claro, para poder entender por qué bótala, porque me neutralizó totalmente este espíritu y me sentí atada, me sentí como drogada o algo así, y obviamente sentí todo lo que le hicieron a ella, ¿no? Entonces, Sí, claro, todo me el empezó a... ultraje y todo ello lo vivió, Margarita, para que vean que no es tan fácil, o sea, tienes que entender eso también, o sea, es complicado. Sí, y bueno, me transmitió todo eso y yo no podía ni moverme, no podía moverme. Claro, yo la he encontrado como si estuviera maniatada. Sí, sí, sí. Estaba así con A las las muñecas justas- entrecruzadas. Estaba así, a las justas atiné a tocar con un dedo para la voz. Sí, Entonces, claro, porque yo le he encontrado el cúbito dorsal, sí, ya así como es. que estaba maniatada, Ujú. ya, y entonces como ella, como dice, ha atinado a ver el tema de WhatsApp y a mandar el audio nada más, y es ahí cuando he venido, yo le he hablado de frente. Claro, esa ha sido la primera vez que yo hablé directamente con un espíritu y ya le dije que te deje, que no te haga daño, ¿no? Claro, claro. Entonces eso, bueno, son cosas y experiencias, porque tenemos tantas No, en realidad. esto solamente es el prólogo. Hay mucho, hay muchísimas experiencias que de verdad por el tiempo que ya estoy viendo, no va a alcanzar definitivamente, no alcanzaría, nosotros ya lo sabemos de antemano que no va a alcanzar nunca un programa para poder contar Tantas siquiera el experiencias. 50% de tantas experiencias que tenemos, ¿no? Claro. Bueno, si una persona que nos ve hoy tiene miedo a la mediunidad, porque conocemos personas que tienen, sienten, incluso también hay que posiblemente más adelante vamos a invitar a unos amigos que también su esposa es medium, sus hijos también sienten. Quiero invitarlo a él para que cuente su experiencia Sí. desde el otro lado. ¿Qué les dirías tú desde tu experiencia? Que el hecho de que tú hayas venido y en esta vida seas su esposo, esposo de una medium, no es casualidad. No es casualidad, eso es un pacto que tú ya has hecho desde mucho antes. Se supone que en otra vida ya has estado con esta persona y ha faltado terminar esta misión y tú tienes que continuar con la misión en este episodio, ¿no? Que es esta nueva encarnación. Nada más. O sea, esto no es una casualidad, me tengo que comer el sapo de, tengo que estar soportando esto, no. Tienes que asumir que es una misión. Por algo tú has llegado a su vida en esta encarnación y tienes que asumir también la misión tú como acompañante, ¿no? Claro. Que no es fácil, pero tampoco es cosa del otro mundo cuando tú lo entiendes. Claro, yo sé que es muy difícil porque también he conocido personas que tienen este don, esta mediunidad y no las entienden en su casa, ¿no? Los esposos, las parejas, pues como las tildan de locas o que estás enferma o que prefieren callar y se llevan esta mediunidad o este don en silencio, ¿no? Entonces, quizás un llamado de atención a estas parejas, a los hijos también, ¿no? Porque, que me estás hablando, que estás diciendo otras cosas. O sea, no nos entienden, no, a la mayoría no nos entienden. Gracias a Dios, pues, de un tiempo a esta parte, ya mis hijos de alguna manera
han entendido lo que soy, contra viento y marea. Entonces, bueno, ya, aunque me ha costado porque en el comienzo no entendían, ¿no? No entendían, no comprendían. Entonces, pero bueno, ya poco a poco se han ido, pienso yo también porque ya en las redes hay bastante información de espiritualidad, bastante información de este tema, ¿no? Entonces ya no es algo ajeno a como era antes. Entonces eso, bueno, eso también, ¿no? Entender a las personas medium también, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil, nos atacan de diferentes maneras. Quizás a mí, por ejemplo, quizás tú puedas contar algunos de mis ataques que tengo cuando no estoy contigo, porque de verdad él es mi escudero, porque yo desde que tengo conocimiento siempre me han atacado, ¿no? Siempre me han... Ahí los espíritus me han estado haciendo sentir miedo, transmitir sus emociones muy intensas, muy fuertes, pero cuando estoy con él, como que todo se disipa, todo se baja, ¿no? Entonces, pero cuando no estoy con él, ahí aprovechan. Claro, o sea, te ha pasado justamente ahora poco, ¿no? El año pasado ha habido un par de viajes o 3 que lo hiciste sin mí, ¿no? Sí. Por algunas razones que no pudimos viajar juntos. Yo estuve atendiendo lo que yo hago, mi parte del coaching tanatológico y de vida de manera virtual. Así es. Pero te han atacado en esos lugares que tú has estado, ¿no? Sí, que ha sido muy fuerte, ¿no? Sí, ha sido fuerte. Ella me contó y me llamaba, ¿no? Y me decía, mira que me están abriendo la puerta y todo esto. Entonces yo desde aquí comenzaba a hablar, mire, ¿cómo para que veas cómo es el tema espiritual. Desde aquí hablaba con el espíritu y también le decía, déjala, no le hagas daño. Ella ahorita no te puede ayudar, simplemente trata de ir a la luz. Y yo le hablaba con mucha energía, con mucha autoridad. No es necesario estar en el lugar, pero ella también obviamente se siente respaldada y protegida si me ve físicamente al lado de ella, ¿no? Claro. Además de que yo la protejo físico y espiritualmente también, pues, ¿no? Porque esa es mi misión. Así es, sí. Bueno, quizás podríamos mandar algunos saludos a quienes han... Sí, justamente eso quería antes de terminar. Sí. Ya saben que de esto tenemos que hablar en otros capítulos. Así es. Antes no me debo olvidarme de decir lo que justamente estabas hablando de que tienen que entender a sus parejas cuando son medium, ¿no? Ah, sí. Lo que dije hace rato, o sea, si tú has llegado al lado de una medium es porque tienes una misión con ella. Y si tú sientes que no estás preparado, pues entonces quiere decir que tu vida no está hecha al lado de ella. Y viceversa también, claro. De un medium también, ¿no? Porque sí. También los varones también son mediums y también sienten, ¿no? Eso quiere decir que por cuestiones de algún tipo de pacto han venido para sellar algo del pasado, pero al final te lo voy a decir así, van a terminar separándose. Porque esto tienes que entenderlo bien, ¿no? Claro. Entonces, porque realmente tú no estás predestinado para ella al final de cuentas o para él. Entonces va a venir la persona que es la que ya estuvo predestinado desde un principio, ¿no? A ver, ya dijimos Fernando Cayo, saludos para él, que nos había preguntado sobre desde cuándo nosotros la relación viene. Sí, ya hemos explicado. Rosa Osorio nos dice, muchas gracias señora Margarita y su esposo, el señor Helbert. Me dieron mucha paz y tranquilidad. Muchas gracias por sus palabras de apoyo para mí. Son muy buenas personas, profesionales, pero sobre todo tienen mucha empatía y eso es lo que uno busca. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias. Rosa Osorio. Gracias, Rosa. Mabe Che dice, buenas noches Margarita. Mabe. Erika Sánchez Cano. Buenas noches Margarita. Hola Erika, ¿cómo estás? Eso me hace recordar a una historia también grande que tenemos ahí. Sí. Nadine Ramírez, después de cuánto puedo hacer contacto con un familiar recién fallecido, dice. Nadine, cuando tú quieras. No hay un tiempo establecido, eso lo maneja el mundo espiritual. Gisorlino Vizcardo Zúñiga me dice que fue primito. Es que nosotros decimos así en Camaná. Yo soy allá, pero yo he crecido aquí desde los 11 años, pero yo soy de mi tierra. Lucio Rodríguez dice buenas noches, saludos y muy agradecida con ustedes. Gracias. Dice. Saludos, dice Lucio Rodríguez, muy agradecida. También un saludo para Manuel Talavera, Manuelito Talavera, mi amigo, que es de mi barrio Tabaicani también, que también tiene familia en Camaná. Lo está mirando. Verónica Mamani López dice saludos, lo máximo señora Margarita y su esposo, grandes profesionales. Gracias. Fernando Cayo pregunta también nuevamente, cuando hacen incursiones paranormales, ¿cómo se protegen ambos? ¿Alguna cruz o medalla? Bueno,
eso queda pendiente Para también, la si segunda. hacemos, sí, porque hemos estado también hace poco, estuvimos en Lima en agosto con los chicos de Good Time, Good time. con Mario Iribarren, con Laura Espolla, con Gerardo P. Estuvo también invitado Tonino de Tonino. Good Floro, ¿verdad? Ajá. La pasamos bien, ellos ya saben que ellos son, su nota es chacotera, pero nosotros hacemos lo nuestro. Pero sí lo vamos a decir, todas las protecciones que nosotros hacemos, básicamente es oración y tener mucha fe. La fe te protege siempre, ¿no? Sí. Estar seguro, tú estás con Dios, tú trabajas para Dios, si tú trabajas para Dios no te preocupes, nada te puede pasar. Así Y siempre es. digo, ¿no? Y alguna vez vamos a contar también cuando alguna vez hemos tenido algo fuerte, que es muy largo para contar, pero siempre di, si Dios está conmigo, nadie contra mí. Pero tienes que decirlo con mucha fe y desde adentro, ¿ya? Eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Terminamos hoy con este programa y ya nos estamos viendo a una próximo lunes. Ya nos vemos. Chao. Nos vemos.